estimados maestristas en gobiernos regionales y locales. Les habla nuevamente su profesor Humberto Leceta, a cargo del curso Gobiernos Regionales. En esta oportunidad, siguiendo las unidades que tiene este curso, vamos a desarrollar el importante asunto de las competencias que tienen los gobiernos regionales y su estructura orgánica. La semana pasada estuvimos viendo todo lo relativo a la descentralización y particularmente la aplicación de los principios, de las bases, etcétera, en los gobiernos regionales. Antecedido, naturalmente, por todo aquello que ha precedido como experiencias anteriores a este proceso que tiene ya 10 años. De manera que hoy día vamos a hablar de este crucial asunto de las competencias y de los órganos del gobierno regional. Competencias, o sea, atribuciones que tienen los gobiernos regionales, o también facultades. Estas, como vamos a ver, son en tres dimensiones. Las que son competencias exclusivas y que no corresponden a otro nivel de gobierno como el nacional o los locales. Las competencias compartidas, vale decir, las que se interrelacionan un nivel con el del gobierno regional, un nivel del gobierno nacional con el regional y el regional con el local, y las competencias delegadas. Esta unidad se llama competencias y órganos del gobierno regional. Tiene tres objetivos esta clase, esta unidad. Una de ellas, la primera, es identificar y analizar las competencias propias, ¿no?, que tienen los gobiernos regionales y que están señaladas en la Constitución Política y complementadas en la Ley de Bases de Descentralización. Las compartidas, que están indicadas en la Ley Orgánica del Gobierno Regional, y las delegadas, que son las que se van a ir delineando en el proceso de la descentralización. También hay que identificar y analizar el crucial asunto de las funciones, es decir, aquellas facultades ya más específicas que devienen de estas competencias. Estas funciones, como vamos a ver, son tanto generales como específicas, que cuentan los gobiernos regionales, como también cuenta el gobierno local y el gobierno nacional. También hay que analizar el funcionamiento de los órganos del gobierno regional, esto es, del Consejo Regional, de la Presidencia Regional y el Consejo de Coordinación Regional, además de las gerencias regionales, que son el ejecutivo propiamente del gobierno regional, son el brazo técnico burocrático de la función ejecutiva que tienen los gobiernos regionales. El segundo objetivo es efectuar análisis, seguimiento y evaluación de las competencias y las funciones y organización de los gobiernos regionales en algunos casos. Vamos a ver con los alumnos, con ustedes, qué regiones vamos a escoger para aplicar estos conceptos de las competencias, de las funciones y de la organización, a efectos de poderlo hacer un seguimiento ya 10 años y una evaluación, por supuesto. Una década ya es bastante tiempo para poder hacer una evaluación política, jurídica, económica, etcétera, de las competencias y, en fin, la organización del gobierno regional. Finalmente, el tercer objetivo es aplicar estos conceptos en dos trabajos que ustedes deben afrontar en el curso. ¿Cuáles serían los temas que vamos a desarrollar en la próxima clase? El tema 1 es el tema de las competencias, sinónimo, atribuciones, sinónimo, facultades, que tienen, en este caso, los gobiernos regionales, como lo tienen también el gobierno nacional y los gobiernos locales. Las funciones, esto es, aquellas asignaciones específicas que derivan de esas competencias, tanto generales cuanto específicas o especiales. Luego
se va a analizar al primer órgano que constituye el gobierno regional y que es el Consejo Regional, es decir, el órgano deliberativo fiscalizador. Luego la presidencia, el órgano ejecutivo, el Consejo de Coordinación Regional, que es el consejo, es el foro que delibera y es consultado para relacionarse con las municipalidades, tanto provinciales como distritales, en la jurisdicción regional. El penúltimo tema es el tema de la gerencia regional, ¿no? Como hay una gerencia general y 5 gerencias regionales específicas que van a atender áreas más o menos cohesionadas, homogéneas, etcétera, como son la del desarrollo económico productivo, la de desarrollo social, la de infraestructura, la de planificación y la de recursos naturales. El último tema es el tema del ordenamiento jurídico regional. Este tema es importante, vincularlo con las competencias y las funciones, pero además con el asunto que hemos visto en la primera clase, que es el núcleo del gobierno regional. ¿Es un gobierno? Sí, es un gobierno, no es una entidad administrativa. Entonces, ¿cuáles son los alcances de ese ordenamiento jurídico regional? Veamos ahora el primer asunto, ligeramente, brevemente, porque ya esto lo vamos a desarrollar en clase. Hay 3 competencias, repito, 3 facultades, 3 atribuciones que tiene el gobierno regional, como lo tienen los gobiernos locales y también el propio gobierno central o nacional. Unas son las exclusivas, que están señaladas en la propia Constitución, es decir, en la reforma constitucional, que es el artículo 192, ¿no? Que ahí están las 9 competencias que luego lo vamos a mirar rápidamente. Pero también están las que están señaladas en la ley de base de descentralización, que complementan, a modo de complementación a la anterior, a la que está fijada en la Constitución. El legislador ha querido precisar y aumentar, complementando las que están señaladas en la Constitución política. Las competencias compartidas no son otras que aquellas que tiene el gobierno regional, como también lo tiene el gobierno nacional y el gobierno local. Están señaladas, por un lado, en la ley de base de descentralización, que es una ley de desarrollo constitucional, la ley de la reforma constitucional, en el artículo 36. E igualmente, en la ley orgánica de gobiernos regionales, de modo específico, en el artículo 10. Las delegadas no están señaladas, están definidas, sí, en la ley de bases, pero no están asignadas, especificadas, porque estas van a correr casuísticamente cuando se entiendan el gobierno regional X con el gobierno central, o el gobierno regional X con el gobierno local A, B, C, D o uno solo. Funciones. Las funciones en derecho administrativo y en general en la teoría de administración, las funciones son aquellas competencias específicas, ¿no? Por decirlo así, que son esa cosa fina, ¿no? Que determina cómo se asumen esas competencias, que podrían ser, en términos metafóricamente, más gruesas, más amplias. Hay una fijación que hay que hacer respecto a lo que se llama la concordancia de las políticas y las funciones que tienen los gobiernos regionales con las políticas sectoriales que son del gobierno central, es decir, con las políticas sectoriales y nacionales. Entonces, por eso, la ley orgánica del gobierno regional ha subrayado, repito, dentro del concepto de Estado, dentro del Estado, repito, del gobierno unitario, representativo y descentralizado, ¿no? Que hemos hablado la semana pasada. Este artículo 45 subraya qué cosa es competente el gobierno regional y qué cosa no lo es, entonces, el gobierno regional y los gobiernos locales. Corresponde al gobierno nacional, artículo 45 de la ley orgánica de gobiernos regionales, determinar la jerarquización de los activos, empresas y proyectos por su alcance nacional, regional o local, la que se aprobará mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa aprobación, etcétera, por el Consejo Nacional, decía antes, ¿no? Hoy es la Secretaría de Centralización. ¿Qué le corresponde al gobierno
regional, definir, normar, gestionar sus políticas regionales y ejercer sus funciones generales y específicas en concordancia con las políticas nacionales. Retrocedamos un poquito más para concordarlo con lo que es el gobierno nacional, ¿no? El artículo 45 de la ley orgánica señala que es competencia, inciso A del artículo 45, es competencia exclusiva del gobierno nacional dirigir, definir, normar, gestionar las políticas nacionales y sectoriales. En consecuencia se excluye al gobierno regional de esta definición y gestión, los cuales se formulan considerando los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado del gobierno. Este concepto es básico, que lo hemos empezado a analizar en la primera clase. El concepto de carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. El artículo 43 de la Constitución. Se ejerce con criterios esta competencia, se ejerce con criterio de orden técnico, normativo y de forma que establece la ley. Entonces, esta regla, este primer párrafo del artículo, del inciso A del artículo 45, ¿no? Debe leerse esto que estamos viendo de los gobiernos regionales, ¿no? Que son competentes ellos para definir, normar y gestionar sus políticas regionales, no nacionales, y ejercer sus funciones generales y específicas, no nacionales, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? Bueno, luego, la ley orgánica de gobiernos regionales detalla cuáles serían las funciones generales del gobierno regional. Serían 5: la normativa y reguladora, la de planeamiento, la administrativa y ejecutora, la de promoción de las inversiones y la de supervisión y evaluación y control, ¿no? Y por supuesto, como vamos a ver en clase, cada función general tiene una definición, un concepto preciso. Por ejemplo, ¿qué se entiende por función normativa? Es aquella que elabora y aprueba normas de alcance regional regulando los servicios y su competencia. ¿Cuáles serían de planeamiento? Las que diseñan políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promueven el desarrollo regional de manera concertada y participativa conforme a la ley de bases y a la presente ley, es decir, la ley orgánica de gobierno regional. Y así, pues hay una definición en este artículo 45, función, inciso B, ¿no? Luego, esta ley orgánica habla de las funciones específicas. Entonces dice que las funciones específicas se desarrollan en base a las políticas regionales, no nacionales, las cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. Es decir, la política regional de salud tiene que armonizarse con la política nacional sectorial de salud. La política de población, igualmente regional, tiene que armonizarse con la política nacional de población. Y así, vamos a ver, este es un asunto que hay que analizarlo y que va a ser materia pues, de un trabajo aplicativo que ustedes harán en su momento, ¿no? Las funciones específicas, ¿cuáles son? Las que están desarrolladas en el artículo 67 adelante, ¿no? Son funciones en materia sectoriales de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte, etcétera, ¿no? Que están desde el artículo 46 hasta el artículo, me parece, 64 de esta sistemática ley orgánica de gobiernos regionales, hasta el artículo
sí, hasta el artículo 64. Y vamos a verlo. Sobre todo la materia sectorial va a ser muy útil repasarlo con ustedes en el desarrollo de la clase. Luego tenemos la estructura orgánica, como se dice en teoría de organización. El gobierno regional, como gobierno, no es una entidad administrativa, no es una mera entidad administrativa, por si acaso. Tiene dos órganos y ambos órganos tienen un origen democrático, es decir, electoral. El Consejo Regional, que es el órgano normativo y fiscalizador, cuyos consejeros se eligen por voto secreto, directo, etcétera, cada 4 años. El presidente y vicepresidente que encabeza el órgano ejecutivo también son elegidos. Entonces, esto hace diferente estas estructuras orgánicas a las antiguas corporaciones departamentales, a los organismos regionales de desarrollo, a los comités regionales y cuántos organismos hemos tenido entre el año 33 y el año 2002, como hemos recordado en la clase pasada. El tercer elemento de la estructura orgánica es este Consejo de Coordinación Regional que originalmente nació entrando en conflicto con el Consejo Regional, porque quería estar igual o más que el Consejo Regional, pero fue una rectificación necesaria, inmediata, en noviembre del año 2002, y le puso en su sitio a un comité, a un consejo, que es consultivo. Y así ha quedado ahora un órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades principalmente, pero también con la sociedad civil, ¿no? Hablábamos que 2 de los 3 órganos tienen a funcionarios que son elegidos, no son como el Consejo Consultivo que son designados. El Consejo Regional está formado por consejeros que se eligen cuando menos 7 y cuando más 25, depende de la dimensión de la región, y que representan a cada provincia, ¿no? De acuerdo con el tamaño de población. El que no tiene elección directa son el Consejo de Coordinación, porque ahí van los alcaldes que ya vienen por otro mecanismo, pero no vienen por elección directa, sino que ya como son alcaldes, se sientan allí. Y lo mismo los representantes de la sociedad civil. Entonces, las autoridades regionales, o funcionarios también se le llama en la ley, son el presidente y vicepresidente regional, y los miembros regionales. Estos son elegidos por sufragio popular, secreto y directo por un periodo de 4 años. Es muy diferente al del gobierno nacional, que es cada 5, y es similar al del gobierno local o de municipalidades, que son también de 4 años. ¿Por qué lo hizo el constituyente? ¿Por qué lo hizo el legislador? 4 y no 5, vaya usted a saber. Pero esto es así. El Consejo Regional está integrado por el presidente y el vicepresidente. El presidente puede presidir, o a quien el delegue, puede ser el vicepresidente. Y está integrado por los consejeros que vienen elegidos por cada jurisdicción menor, que son las provincias. Sus atribuciones son básicamente de legislación y de fiscalización, ¿no? En este acápite de Consejo Regional vamos a ver qué derechos tienen estos consejeros y también qué deberes, qué responsabilidades y qué incompatibilidades devienen en el ejercicio de sus funciones, cuántas son las dietas, cómo son las licencias, etcétera, que será materia del desarrollo de la clase. La presidencia regional, por esencia, es un órgano ejecutivo, así dice la Constitución, así dice la ley de bases, así dice la ley orgánica de gobierno regional. Y las atribuciones son múltiples: iniciativas, aprobar, firmar, promulgar ordenanzas, presidir el Consejo Regional, elevar del plan anual y el plan de desarrollo concertado, el presupuesto anual, firmar todo lo que es pues, una atribución de un ejecutivo, ¿no? Firmar convenios, acuerdos, contratos, etcétera, etcétera, hacer transferencias, firmar convenios de cooperación internacional, etcétera. Atribuciones. Actos, qué actos tiene el presidente en su ejercicio y cómo deviene la presidencia. Es un órgano de coordinación mientras el presidente esté en funciones. Si el presidente es vacado o se va de licencia o no,
ya entonces la vicepresidencia asume las funciones del presidente, pero en tanto es vicepresidente, él asume funciones de coordinación que el presidente de la región le encarga, ¿no? Está claro. El Consejo de Coordinación ha quedado prístinamente definido, es una ley que lo modificó a la ley orgánica del gobierno regional a pocos días después, y se le ha definido como un órgano de coordinación del gobierno regional con las municipalidades. Coordinación. Y aquí hay que puntualizar que los gobiernos regionales no son una organización que se impone a los gobiernos regionales, a locales. No, los coordina. El gobierno local es otra dimensión de descentralización y se le debe respeto a su fuero. Pero, para que no sean entidades separadas, sordas y mudas, se ha creado este órgano de coordinación del nivel regional con el nivel local, sobre todo para definir los proyectos, las partidas, ¿no? Que hay veces las municipalidades que no tienen muchos recursos van a la región, ya no vienen a Lima, para se le asigne recursos para obras generalmente o servicios. Está compuesto por dos tipos de representantes, unos que son los alcaldes de las provincias y otros que son los representantes de la sociedad civil, los gremios profesionales, empresariales, sindicales, ¿no? Las universidades, etcétera, etcétera. Sus funciones son de coordinación y de apoyo y de consulta. ¿De qué cosa? Del presupuesto participativo, del plan de desarrollo concertado, del regional concertado, el presupuesto anual, y en fin, todas esas cosas importantes que deben ir con su participación, deben ir opinando y formando eso, opinión, consensos, que son muy importantes. Entonces este órgano no es tampoco desdeñable, es un órgano que está en su sitio, es un poco que ventila los grandes asuntos regionales, pero sin el carácter imperativo que tiene el Consejo Regional. Eso lo veremos también en clase. La gerencia regional. El buró del Ejecutivo está encomendado a la llamada gerencia regional. La gerencia regional tiene funciones administrativas, ¿no? Es decir, no son legislativas, pues, no son jurisdiccionales, ¿no? Son administrativa pública en la región, ¿no? La gerencia regional tiene a un gerente general como cabeza de esa estructura piramidal y abajo de él están los 5 gerentes regionales, que son el de desarrollo productivo o económico productivo, el de desarrollo social, el de infraestructura, el de planificación y el de recursos naturales. Bajo de estas gerencias regionales pueden haber las direcciones regionales que especifican las funciones más detalladas de la función que le corresponde a estos gerentes regionales. Bueno, también vamos a ver qué le compete a los gerentes regionales. Estos son un poco émulo, en su dimensión, por supuesto, a la especie de ministros o algo así, ¿no? Pero que son 5, no son como en el nivel nacional que son como 18, ¿verdad? Son 5 que agrupan áreas productivas, áreas sociales, áreas de infraestructura, de planificación y de recursos naturales y medio ambiente. ¿Están bien las 5? Pueden ser más, pueden ser menos, pero yo creo que con eso sí se puede manejar, y el que preside, ¿no?, la coordinación de las gerencias es el propio presidente regional. Hay un directorio de ellos que se reúne, supongo, semanalmente, así como los ministros con el presidente de la República. Bueno, el último tema, que es también crucial de esta clase, crucial por la esencia de la naturaleza del gobierno regional, que es un órgano político descentralizado, el gobierno del gobierno unitario descentralizado. El ordenamiento territorial. ¿Cómo hay que ver la adecuación, ¿no?, del sistema legal al ordenamiento jurídico? ¿Cuáles son los principios que la rigen? Las normas regionales y disposiciones que expide el gobierno regional a través del Consejo Regional y a través de la Presidencia Regional. El Consejo Regional expide esto que se llama la ordenanza, ¿no?, que es una especie de la ley de la región en su dimensión, y los acuerdos regionales. Uno es una ley y el otro es un tratamiento por caso. La Presidencia tiene 2 instrumentos, que son el decreto regional, que regula, que reglamenta, digamos así, la ley regional o la ordenanza,
y lo que llamaríamos la resolución regional, que resuelve casos sectoriales o por personas, etc. Bueno, este ordenamiento termina en esta garantía del ordenamiento regional. Como ustedes comprenderán, y ha habido casos, 2 casos en estos 10 años, que felizmente el ordenamiento regional no ha chocado con el ordenamiento nacional. Y si ha chocado, las garantías que se ha dado en esta ley es que el Tribunal Constitucional puede, ¿no?, atender una demanda de constitucionalidad si un gobierno regional se pasa de la línea, digamos. Así ocurrió con el gobierno regional de Fuentes en Puno, ¿no?, que quiso hablar de un gobierno federal y el tribunal lo puso en su sitio. Y hace poco, el año pasado, para el caso de Cajamarca, ¿no?, respecto a una ordenanza que enervaba lejos, ¿no?, el ordenamiento nacional. Entonces, esto es lo que vamos a tratar y muchas gracias.